Muy bien, el día de hoy vamos a poder un poquito conocer acerca de eh, elementos, vamos a conocer elementos de la Biblia hermenéutica. Bueno, vamos a conocer acerca de los elementos de la hermenéutica bíblica en armonía con las autoafirmaciones de las Sagradas Escrituras. Vamos a hacer una breve introducción. La primera pregunta que se plantearía sería, cómo nuestro entendimiento acerca de los orígenes de la Biblia condiciona nuestro entendimiento de la Biblia? Hace una semana atrás se grabó también un video que habla sobre las presuposiciones y también que juegan un papel muy importante en nuestro entendimiento con respecto a las Sagradas Escrituras. Aquí se verá las afirmaciones de las escrituras sobre ellas mismas y también algunos principios bíblicos de interpretación de la Biblia que la misma Biblia aporta y utiliza. Si queremos entender la Biblia, realmente tenemos que escuchar a la Biblia. Cada tema que se estudia determina el método con el que se estudia. Necesitamos excluir nuestros pensamientos. ¿Qué papel juega la razón al momento de interpretar la Biblia? En realidad cambia nuestra comprensión de la Biblia de una manera significativa. Por ejemplo, cada tema que uno estudia tiene un método y debe determinarse ese método por el que se estudia. Por ejemplo, no se puede comprender la estructura del ADN a través del estudio de la historia. El ser humano no puede medir una carrera de 100 metros con una vara de medir. Cada tema tiene un determinado método y, y es así como las Sagradas Escrituras también tienen un método. Y nuestro método de interpretación, tenemos la certeza y la convicción de que el método de interpretación bíblica debe estar determinado no por la cultura, no por la razón humana, no por influencias externas, sino determinada por la propia Biblia. Y a lo largo de las escrituras, todos los autores bíblicos tenían tres características o tres fundamentos claves que nos ayudan también a comprender estos temas, y uno de ellos es la realidad sobrenatural de Dios. A lo largo de las escrituras encontramos la afirmación de que hay una relación sobrenatural de Dios con sus hijos. Hay dos tipos de revelaciones, la revelación atributiva y la revelación atributiva. Es muy interesante cómo es que también a lo largo de la Biblia todos los intérpretes, los profetas bíblicos mencionan que Dios existe e interactúa con los humanos, no como la filosofía. Los filósofos piensan que Dios es un Dios aparte, un Dios que está en otra dimensión, un Dios que no se relaciona con sus criaturas. Pero el Dios bíblico es un Dios que interactúa con los seres humanos a lo largo de la historia. Tercer lugar, que los escritores de la Biblia recibieron un mensaje de origen divino. Una de las convicciones que tenemos que tener al momento de acercarnos a la palabra de Dios es que tenemos que tener en claro que los escritores de la Biblia siempre afirmaron que el mensaje que ellos compartían era un mensaje divino, no era un mensaje humano, era un mensaje divino. Y claramente podemos encontrar estos mensajes en el libro de Daniel, en el libro de Isaías, en el libro de Apocalipsis. Son libros proféticos que tuvieron cumplimiento en su tiempo y también tuvieron cumplimiento en el tiempo posterior. Y finalmente me gustaría terminar con este pasaje bíblico, segunda de Pedro 1, 21 al 22, dice lo siguiente: pero ante todo entended que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, fueron las personas que recibieron la revelación, y es que por eso nosotros tenemos la Sagrada Escritura. Ahora, si realmente
nos tomamos esto en serio, hará una gran diferencia en nuestra interpretación de la Biblia. Pero si ignoramos esta declaración sobre sí misma, la Biblia, entonces creo que perderemos el punto más importante y esto tiene profundas implicaciones para el papel de la Biblia y la teología. Es muy importante que al acercarnos a la palabra de Dios, tenemos que tener esto, la certeza de que la palabra de Dios es verdaderamente palabra de Dios, que fue traída por hombres, pero inspiradas por Dios. Fue escritas por hombres, pero inspiradas por Dios. Queridos amigos, que Dios los bendiga grandemente y que podamos tener en cuenta estos puntos tan importantes, mínimos, sencillos, que nos ayudan a poder acercarnos más, a poder aprender juntos de la palabra de nuestro Dios.